enseñar de que eso sea así al pasar las semanas, los meses y los años y no solamente en ese momento. Entonces, cuando él dice, esta es ahora, cuando Dios trae a la mujer, se la presenta al hombre, esta palabra proviene de una raíz que transmite la idea de un acontecimiento que ha sido único. Entonces es cuando él está diciendo, por fin llegó aquello que está esperando. Pues imagínense a Adán allí en el trabajo colocándole los nombres a los animales, ¿no? Y ver las parejitas y, oiga, pero todos en pareja y yo aquí. Por eso dice, por fin ha llegado. Tenemos entonces en segundo lugar, primero la entrada de la novia, pero luego vienen los primeros votos matrimoniales. Este es el segundo encabezado general. Los primeros votos de matrimonio. ¿Cuántas tiene para presentar? Bueno, ahorita miramos. Tenemos los primeros votos matrimoniales. Verso 23. Dijo entonces Adán, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta, hablando de Eva, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Allá hay unos votos. Así como cuando una pareja, bueno, los novios han traído sus votos, sus declaraciones, su compromiso a este pacto, entonces léalo. Porque nadie prometer un poco de cosas. Este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. La Biblia en América dice, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, mis hermanos, aquí vemos una identidad y un compromiso y una interdependencia, vemos una alianza, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vemos ejemplificado en este voto, este compromiso, pacto o alianza, va a ser un ejemplo para futuros votos de alianza que son indisolubles. Entonces, eso que Adán declara en el verso 23 con respecto a Eva, eso es un fundamento o un pacto de matrimonio por dos razones. Hay un texto conocido más adelante, y hablo de 2 de Samuel capítulo 5, verso 1, donde habla del contexto de Saúl y David, pero este ejemplo de 2 de Samuel 5 nos va a mostrar o nos va a ofrecer una idea de cómo el pueblo de Israel entendieron esas palabras o ese pacto en futuras generaciones o con trascender el tiempo. Dice 2 de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y la volvías a Israel. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey, hablando de David, al rey David en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos, es decir, con el pueblo de Israel en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Cuando las tribus de Israel se reúnen en Hebrón, entonces para intentar persuadir a David de ser rey sobre Israel, usaron las palabras que Adán declaró en Génesis 2:23 como una forma contundente para declarar la lealtad del pueblo a David como rey, ¿sí? Entonces ahí dice, somos tu hueso y tu carne. Es decir, vamos a hacer un pacto y una alianza, vamos a ser leales a ti. Y quizás el pueblo de Israel, de todas las formas que tenía para declarar la lealtad al pacto, encontraron en esas palabras de Adán, las retoman, y que vemos allí la expresión o la forma más expresiva de fidelidad, de demostrar que iban a ser fieles a David como rey. Es decir, David, ratificamos nuestro pacto, nuestra alianza, nuestro compromiso con
contigo. Y luego vemos ahí en Génesis nuevamente, Génesis 2:24, por tanto, y conecta entonces el verso 23 con el verso 24, lo cual parece ser un comentario de Moisés bajo la inspiración de esa declaración que ya ha hecho en el verso 23 Adán. Moisés lo toma y dice, por tanto, para mostrar el pasaje que es central en la declaración pactual o de matrimonio. Entonces, mis hermanos, tenemos allí un pacto, un compromiso, fidelidad, alianza. Siguiente. El pacto, entonces, es ese elemento fundamental para construir un matrimonio delante de los ojos de Dios. Y al principio les dije, quizá más adelante cuando veamos alguna enseñanza de matrimonios, aquí en parejas, bien bonitos, vamos a verlo. Pero, mis hermanos, es importante que nosotros como creyentes podamos entender que el matrimonio es un pacto solemne. En primer lugar, no con la persona, con mi prójimo, sino ¿con quién? Con Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de muchos matrimonios? Que nos miramos mutuamente frente a frente y dicen, no lo merece, él no merece, ella no merece que yo la ame, o él no merece que yo la ame, no se lo merece, pero se olvida cuando se miran de frente y los pecados son las luchas, de mirar primero hacia arriba y decir, este pacto que yo hice no fue delante de los hombres, en primer lugar, fue delante de Dios. Y Dios dijo por allá en Mateo 19, hablando a los fariseos que decían que se podían divorciar por cualquier causa, Dios dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lastimosamente hoy lo está separando cualquier cosa, pero se nos olvida de nuestro compromiso delante de Dios, para que cuando veamos las fallas en la otra persona podamos decir, Señor, yo hice un compromiso delante tuyo y eso me va a hacer permanecer fiel a este pacto, aunque por momentos sean las cosas difíciles. Entonces, después de esos votos, Adán ejerce la idea que vimos del hombre como representante de Dios en la tierra, un vicerregente o representante de Dios en la tierra. Y no estoy comparando a Adán con los animales, pero Adán le colocó hombre a los animales, ¿verdad? Y luego que trae a Eva, dice Adán, ¿cuál es la declaración con respecto a Eva? Esta mi esposa será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Entonces ahí encontramos unas palabras interesantes, porque el siguiente, el nombre hebreo por el cual se identificó a Adán fue Ish, y el de la mujer fue Isha. Entonces esto parece un juego de palabras inteligente y profundo. Ish y la derivación Isha, o el varón, la mujer. El sonido de estas palabras, para los que han estudiado hebreo, prácticamente el sonido es idéntico y tiene un sufijo femenino, pero los dos, Ish como Isha, tienen un significado complementario. Para algunos estudiosos, el término Ish, que declara acerca del varón, viene de una raíz que significa fuerza, mientras que Isha viene de la raíz que significa suavidad. Entonces, y eso es lo que identifica al hombre, ¿no? La fuerza, y a la mujer la suavidad y la delicadeza. Por eso dice John Piper, cuando usted sale a un ladrón a robar y usted va con su esposa, ¿usted qué tiene que hacer? No, pues ponerle allá adelante, ¿no? Y tenemos en tercer lugar, sobre todo en este tercer y cuarto punto. Entonces ahí tenemos la declaración central del matrimonio que se encuentra en Génesis 2:24. Por tanto, por lo que Adán dijo en el verso 23, ¿sí? Que era hueso de sus huesos y carne de su carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el pasaje bíblico que declara lo que es un matrimonio y lo que implica. Ese es el pasaje clásico, ¿sí? Entonces, adelante. Entonces, llegó el momento del pronunciamiento divino en esa declaración de matrimonio. Tenemos
lo primero que tenemos fue la entrada de la novia, ¿no? En segundo lugar, los votos, Adán, lo que dijo con respecto a Eva. Y la tercera, la declaración del matrimonio, lo que Dios proclama de qué es lo que constituye un matrimonio como esposo, esposa, marido y mujer. Dios como oficiante, Él da la definición y considera el matrimonio como de vital importancia para nosotros. Por eso, por tanto. Y hay tres elementos fundamentales que definen el matrimonio a los ojos de Dios. Los hombres pueden decir muchas cosas, la psicología, la cultura, pueden decir muchas cosas, pero a nosotros no nos importa lo que digan las personas, ¿eh? A nosotros nos importa es qué dice Dios con respecto al matrimonio, y hay tres cosas que nos hablan de ese texto de Génesis 24 con respecto al matrimonio: exclusividad, fidelidad e intimidad. Exclusividad deja a padre y madre, fidelidad, el hecho de unirse a su mujer, intimidad, llegando a los dos a ser una sola carne. Y este Génesis 2:24, entonces vemos una tipificación de los pactos, especialmente en esas cláusulas declarativas de dejar y unirse. Eso nos habla en términos de pactos. El siguiente, por favor. Entonces, es importante, mis hermanos, destacar que la unión del hombre y la mujer en matrimonio ya es completa en sí misma, sin la necesidad de hijos. Porque algunos dicen que matrimonio, para hacer un matrimonio debe estar con hijos. Y en nuestra iglesia tenemos algunos casos de hermanos que se han casado en años recientes, hablando de 7, 8 años atrás, pero el Señor les ha permitido tener hijos. Ahora, a un hermano ya le dieron el proceso de adopción, ya le entregaron su hijo hace como unos 3, 4 meses, otros están en ese proceso, pero el punto es que la unión del hombre y de la mujer es completa en sí mismo, sin hijos. No estoy diciendo que los hijos no sean importantes, pero hombre y mujer es lo que constituye el matrimonio delante de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestros hijos están ¿para qué? Para nosotros educarlos y para lanzarlos a la vida. La idea de un matrimonio no es tener hijos para que duren, ay, papito, 40 años, todavía no te vayas, mi amor. No, la idea del matrimonio es formarlos para que ellos a la vez hagan su propio hogar y sus propias responsabilidades delante de Dios y para con su prójimo. Entonces, una pareja que no puede tener hijos es tan completa como una que sí los tiene, y lógico está la opción de adoptar hijos. Esa comisión de Génesis 1:28, fructificar y multiplicarse, continúa, pero el matrimonio alcanza su propia perfección sin tener que estar relacionado exclusivamente con la crianza de los hijos. Entonces, este pasaje de Génesis 2:24 es importante, lo que constituye el matrimonio a los ojos de Dios. ¿Qué? Siguiente. Entonces, exclusividad. Entonces, la primera cláusula que nos ayuda a definir el matrimonio se refiere a la exclusividad que se requiere dentro del matrimonio. El matrimonio implica una reorganización de todas las demás relaciones terrenales que antes eran significativas. ¿Sabe cuál es el problema de muchos matrimonios? Que la Biblia dice dejarás. Bueno, padre y madre, ya vamos a verlo. Pero muchos matrimonios, él no quiere dejar sus amistades, no quiere dejar su hobby, no quiere dejar ese fútbol y entender, hermano, ya no está solo, está casado, ya no puede irse todos los días a jugar fútbol. Entonces, exclusividad nos habla de que él es para ella y ella es para él, y dentro de las relaciones, terrenalmente hablando, entonces, si pudiésemos hablar de orden, hay algunas personas que dicen, no hablemos de orden. Pero si hablásemos de orden, en primer lugar en mi vida, ¿quién lo debe ocupar? Dios. Terrenalmente, ¿quién le debe ocupar en segundo lugar? Mi esposa, mi esposo, no mis hijos. Y ese es otro problema. Porque muchas hermanas dicen, él apareció un día, pero mis hijos salieron de mis entrañas. Por eso yo amo a mis hijos. Y esto no es un orden bíblico. El orden bíblico es esposo y esposa amando y adoptando a sus hijos
pero sus hijos un día se van a ir de la casa, un día ya no van a estar con ustedes, con nosotros, ¿y quién va a seguir? Pues que el Señor ayude a cultivar esa relación para que sea ese compromiso delante del Señor por sobre todas las demás relaciones terrenales. El hombre deja entonces atrás esa relación de sangre, familiarmente hablando, en esa unión que antes tenía con sus padres y los estaba o en la situación en que venga para entrar en una nueva unión, ¿sí? Entonces, ese lazo va a ser de la unión del hombre y la mujer, va a ser más fuerte que el lazo de padre y madre, porque la Biblia no dice tú eres uno con tu papá y con tu mamá, la Biblia dice eres uno con tu esposo o con tu esposa, y Mateo 19:6, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esta frase es de Tim Keller, pastor que ya murió, estadounidense, dice su matrimonio debe ser más importante que cualquier otra cosa, terrenalmente hablando, no más que Dios. Sí, por supuesto, ningún ser humano debe recibir más de su amor, energía, esfuerzo y compromiso que su cónyuge. Dios pide que el hombre deje a su padre y a su madre, por más fuerte que haya sido esa relación, y esto para formar una nueva unión que debe ser una fuerza todavía más importante y poderosa en la vida. Y él continúa diciendo que el matrimonio debe cortar definitivamente el cordón umbilical y formar un nuevo núcleo para que sea imagen de Dios en lo que se respecta a la relación. Entonces, esa relación la pone Dios como prioritaria terrenalmente dentro de los seres humanos por encima de todas las demás relaciones. Queda prohibido entonces cualquier distanciamiento entre la pareja causados por terceros. El hombre entonces casado se ha de identificar con su esposa más que con sus padres e hijos. ¿Por qué? Porque únicamente de la esposa es que se dice ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El acto entonces de dejar padre y madre, eso es cuando usted llega a la boda y dice, ¿quién entrega a esta mujer? Entregar es, el día que yo entregué a mi hija mayor, tengo 3 hijas y la mayor, yo ya había hablado con ellos previamente, pero yo le dije, el día que yo le diga, le entrego a mi hija, yo ya paso de responder delante de Dios. Voy a seguir siendo el padre de ella hasta que me muera o hasta que ella me muera, hasta que el Señor lo permita. Pero ya esa responsabilidad yo se la voy a entregar a usted y de en adelante usted es el que tiene que responder por ella. Y recibirla a ella implica todas las cosas, aun las deudas que ella pueda tener. No, y debía el ICT, yo le dije, ya hasta acá yo le pagué la última cuota de aquí en adelante. Se lava las manos de esta. Entonces la recibe con todo. Yo no estoy diciendo que los padres no puedan, pero ya vamos a ampliarlo, porque uno de los grandes problemas del matrimonio es cuando los padres se meten, o un matrimonio deja meter a padres cuando ellos son los que deben ya delante del Señor. Y hay 4 con respecto a este punto de exclusividad. Siguiente, atrás. Sí, eso ya, adelante. Entonces, el texto no exige necesariamente que el matrimonio viva lejos de los padres. Oiga, yo tengo una prima, pero acá para nosotros, por parte de mi papá. Mi papá, ellos se casaron en Neiva, tuvieron 3 hijos. Y el hombre literal estaba por ahí, esto para mí era una medio secta, porque él comenzó a distanciarlos. Ellos tenían su hogar, su casa, su apartamento, entonces mi tío y la esposa iban a visitarlos a ellos. Un día este varón, el esposo de ella, basado en Génesis 2:24, que decía dejarás a tu padre y a tu madre, le dijo a ella nos vamos, se la llevó para Santander, y eso no está nada mal, ellos pueden escoger qué hacer con su vida, ¿verdad? Para dónde ir, si van a ir para la China, eso ya es decisión de ellos. El problema es que él le dijo que la Biblia decía dejar a padre y madre, pero él se fue a vivir con los papás de él, y se la llevó a ella a vivir con los papás de él. Pero ¿qué pasó? Un día que llega la esposa de mi tío a visitarla, le llevó unos tamales, porque ella hacía tamales, y entonces que vengo a llevarle, no voy a decir el nombre, para una prima, por ejemplo. Entonces ella llegó a darle unos tamales y dijo, no me acuerdo si dijo suegra, como dijo.
Digo, mire, le sacó un retrato y dijo, de ahora en adelante, esta es la única forma en que usted los va a ver. Y se la llevó ella a vivir, le cambió los correos, teléfono, todo. Ellos tuvieron 2 años sin comunicación y cuando la volvieron a contactar a los padres fue porque habían tenido un accidente donde murió él. Murieron, bueno, una hija en ese momento, la otra murió como a la semana o 2 semanas, quedó mi prima ¿cómo se dice?, en un estado crítico y sobrevivió el hijo mayor. En ese momento pues ella se volvió a casar, eso pasó hace como 10, 12 años. Pero el tema es ese, es decir, hasta dónde se lleva esto, pero aplicándoselo a su esposa, pero para con él no, y allá vivía con sus papás. ¿Sí me van a entender? Entonces, dejar mis hermanos no significa abandono, porque ahí sigue el principio o el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Eso es importante entenderlo. La honra, entonces, es cómo yo ahora casado de una manera práctica voy y bíblica, voy a honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo los honro? Hay formas prácticas para hacerlo y que no implica que tengamos que mis padres meterse en mi relación. Cuando nosotros estábamos bajo nuestros padres, la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en el Señor, dice Efesios capítulo 6. Pero cuando se casa, sigue la honra, pero no la obediencia a los padres. Y hay un problema cuando una pareja no se desliga, tanto sentimental como económicamente, y uno puede ayudar a sus hijos en situaciones específicas, pero jamás como padres demandar de ellos más de lo que el Señor nos permita. Cuando mi esposa, mi amor, que digámosle a nuestra hija y al esposo que yo, no, ellos tienen que tomar sus propias, nosotros le sugerimos y le proponemos, pero ya ellos como matrimonio ya tienen que decidir si van con nosotros al paseo, si van con nosotros a vacaciones, ellos ya lo deciden, nosotros le decimos, está abierta esta posibilidad, pero hay otros que demandan cosas. Bueno, para avanzar rápido, entonces, las personas que están comprometidas necesitan hablar cuidadosamente si realmente tienen condiciones de formar y sustentar un nuevo hogar, porque uno no va a vivir solo de amor, ¿no? Vivamos solo de amor. Sin mantener los vínculos de dependencia emocional financiera con sus padres, nuevamente hay casos específicos y puntuales, y las formas bíblicas, pero con sabiduría que podamos apoyar a nuestros hijos como padres debemos hacerlo. Por ejemplo, en este momento te voy a contar algo que estamos haciendo con mi esposa. Nosotros tenemos una casa con 2 pisos, arriba vivían unos hermanos hasta hace 3 meses, una pareja que no pudo tener hijos, una de las parejas que no había podido tener hijos, pero mi hija y mi yerno tienen un proyecto de apartamento en Neiva y les tocaba pagar además de la arriendo una cuota, y nosotros le dijimos, venga a ir al segundo piso, yo le pedí a los otros hermanos y una forma en que podemos colaborarle, y aunque está cerca de nosotros, a unos pasos de distancia, ellos son un matrimonio y nosotros somos otro, pero son formas prácticas en las cuales le podemos ayudar, y eso como padres sí debemos velar, sin que eso implique, porque le estoy ayudando con tal o tal cosa, yo voy a demandar en su matrimonio en esto, en ninguna manera, mis hermanos. Siguiente. Creo que pasamos del segundo al tercero, no, atrás. Bueno, el segundo dice, los novios o la promesa, los que están en matrimonio necesitan evaluar cuidadosamente si realmente son capaces de formar y sostener un nuevo hogar sin mantener vínculos de dependencia con sus padres. Tercero, todo lo que amenace o cualquier cosa que amenace la exclusividad de la pareja debe ser descartado. Terceros, hablando de personas que interfieren en la relación matrimonial, necesitan ser confrontados y vigilados. Mis hermanos, porque uno de los problemas en el matrimonio es cuando le mete la tía, el abuelo, la vecina, todos opinar en cosas que solamente el matrimonio debe decidir. Pero también otra forma en que se interfiere en la unión conyugal es el internet, videojuegos, televisión, trabajo, amigos. ¿Por qué? Porque el hombre interpone a los jóvenes cuando se casan. Yo les digo, venga papito, recuerde que usted ya está casado, usted ya no está solo, que salgo a tal hora, llego a tal hora, que el desorden que mantiene la casa, usted ya no está solito, usted ya está casado. Le digo a los hermanos de la iglesia y deben comportarse como casados. Cuando yo me casé, a mí no me gusta poner ejemplos, pero esto es muy práctico. Mis hermanos, el pastor Carlos y mi otro hermano, que también es pastor en Bolivia, yo recuerdo que yo fui el primero que me casé. Y ellos iban que para el Nevado, que para los parques, y mi hermano, vamos yo.
No, pues qué pesar, pero digamos que por allá, que para otros países, que para Nevados, que para lugares que ellos después, bueno, después se casaron y fue diferente, pero yo ya tenía un compromiso. Nada en el texto justifica la deshonra de los padres, y acá volvemos al punto anterior, por la pareja. Dejar no significa abandonar. Y mis hermanos, hay casos donde la pareja, conozco hermanos que él o ella enviudó a los padres y se los han tenido que llevar a vivir a la casa. Eso no es fácil, pero el esposo o la esposa deben apoyar este tipo de cosas con cosas que sean muy claras, ¿verdad? Porque a veces si el viejito o la viejita tiene una pensión, ay, eso todo el mundo quiere cogerla, ¿no? Y más si una pensión así bien buena. Sí. Todo el mundo quiere cuidarlo, pero si no tiene pensión ni nada, sí todo el mundo como que le hace el quite. Pero delante del Señor, la honra significa cosas prácticas. Mi papá envejeció, mi mamá envejeció, está sola. Vamos a tenerla por un tiempo en nuestro hogar y vamos a cuidar, a devolverle algo de lo que ellos nos dieron durante tanto tiempo. Es una de las tantas formas, nuevamente con la sabiduría, y eso no significa, dejar no significa abandonar. La honra a los padres, bíblicamente siempre exigida, incluso si a veces se haga necesario tomar decisiones difíciles para proteger la unión con el lugar. Entonces, ahora sí, adelante. Voy a mirar cómo estamos tiempo. Como ustedes llegaron tarde, entonces empezamos tarde. Pero entonces tenemos el primer punto, ¿cuál era? Del subpunto, ¿no? Devuélvase un poquito. Debe atrás. Ahí. Entonces, tres elementos, la declaración del matrimonio, tres elementos fundamentales: exclusividad, fidelidad y intimidad. Ya vemos exclusividad, dejar a padre y madre. El siguiente, ahora sí, fidelidad. Y esa fidelidad es para, como dice el texto, siguiendo la línea de Génesis 2:24. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Dejar es un paso preliminar que prepara a la pareja para unirse y llegar a ser uno, lo que representa la señal de que el dejar y unirse fueron pasos legítimos y sinceros, siendo consumado en la intimidad sexual, pero unirse representa el relleno de ese sándwich que define la esencia del matrimonio. Ese verbo significa aferrarse, pegarse, dejar, y unirse, aferrarse, adherirse, etc. El matrimonio entonces es la relación de pacto profunda, porque representa esos aspectos de nuestra unión con el Señor y nuestra unión con nuestra esposa. Fíjense lo que dice el Señor en Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: y vosotros, el pueblo de Israel del antiguo pacto, en los tiempos de Malaquías, el Señor tenía quejas para con el pueblo. Y lo que está diciendo el profeta con respecto al pueblo, le dice: y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿De qué manera estaba obrando los hombres deslealmente? Pues siendo infieles a su esposa. Y el Señor les da una fuerte advertencia, porque el Señor no una reprimenda para con el pueblo, porque el Señor ha sido testigo entre tú y tu mujer de tu juventud, has obrado deslealmente para con ella, esa mujer que le dio la juventud, los hijos, la cual juraste delante del altar porque estaba joven, pero han pasado los años y después dice: cambio una de 40 por dos de 20. Después es así, ¿no? Mis hermanos, una relación de pacto es un compromiso delante del Señor, y sea que Él se engorde, que se suba de kilos, ¿no es cierto, hermano Alberto? Que le pase lo que pase, yo voy a mantenerme fiel a ese pacto. Que tuvo hijos, que le salieron estrías, que yo no, esa mujer
de los 20, 25, de los 18 que la conocí, mi hermano, es el pacto y eso es la vida. Dice que la engañosa es la gracia y van a la hermosura. Hay un amigo pastor de una denominación, él murió hace como 1 año, 2 años máximo. Pero devolviendo el tiempo, él se casó, tuvo 2 hijos y él se fue a un seminario a Ecuador, se tiró por un tobogán hacia una piscina y se tiró mal y él cayó y quedó cuadrapléjico. Él duró más de la mitad de sus días en una silla de ruedas. Voy a ponerle 2 ejemplos de lo que es la lealtad al pacto. Esa mujer, humanamente, su familia, sus amigos no conocedores de Cristo dicen, no, pues el hombre ya para qué le sirve, ¿verdad? Déjelo y vaya consígase un hombre que sí sirva para algo. Ella estuvo fiel hasta el último día de su vida, además se enfermó por estarlo cargando porque al último ya sus hijos crecieron y trabajaron y le pudieron pagar a alguien que los ayudara a lidiar los asuntos de él, hasta tal punto que ella le hacía de todo a ese hombre en silla de ruedas. Y murió él siendo pastor, pues él sí podía hablar y todo, pero en silla de ruedas todo el tiempo, murió hace como 2 años. Pero también tengo el caso de un primo por allá lejano, él, que por darle una mejor vida a su esposa hizo cosas ilícitas, lo metieron a la cárcel, y él todo lo que cogiera para dárselo, y estando en la cárcel, pues ella se consiguió otra persona. Pues lógico, es un impío, pero vemos el contraste, mis hermanos, de que la lealtad delante del Señor nosotros la debemos, y eso nos habla de fidelidad. Pero no solamente de parte del hombre para la mujer, Proverbios del hombre para la mujer, porque puede ser de la mujer para el hombre. Proverbios 2:17, Proverbios 2:17 describe a la esposa infiel, dice: la que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto que hizo con Dios. También, no, este barrigón ya se le cayeron todos los pelos de la cabeza, me va a conseguir otro más joven. O quizás por X o Y enfermedad ya no sirve lo mismo que antes. Pero mis hermanos, un pacto de esposo y esposa se hace delante de Dios. Y ser fiel al cónyuge es en primer lugar ser fiel a Dios. Aplicaciones de esto para seguir. Ya eso. La fidelidad pactual está lejos del pensamiento de la mayoría de las parejas modernas y necesita ser rescatado en la iglesia entre nuestras familias. Y aún muchos en la iglesia rehúsan asumir ese nivel de compromiso. Entre aquellos que firman un pacto, muchos son infieles a este. Eclesiastés 5:1-7 es un texto clásico que describe la seriedad con la que Dios encara nuestros votos. Dice que el que hace un voto debe cumplirlo, ¿no es cierto? Pero hay muchos dentro de las iglesias que, muchachos, en edad de casarse, ya quizás con un trabajo, como decir, no, yo no me quiero casar. Varias jovencitas esperando que un hombre tome la iniciativa, y hay muchos que... Segundo, debemos pensar en formas creativas de cómo podemos fortalecer la idea de pacto como un pacto indisoluble en la iglesia y en la familia. A la luz de Deuteronomio 24:5, percibimos la seriedad con la que Dios trata el primer año de matrimonio. ¿Recuerdan? Que el primer año, mientras estaba casado, no podía ir a la guerra sin dedicarse a su esposa, como una oportunidad de fortalecer la unidad conyugal. Y hay hermanos, hay personas, mis hermanos, que están buscando causales de divorcio. Más adelante hablaremos. La Biblia, el Señor no aprueba el divorcio, el Señor lo regula a causa de la pecaminosidad. Y solo hay 2 causales: infidelidad y deserción. Pero hay personas aún dentro de la iglesia que están buscando terceras causales para divorciarse. No, que es que el maltrato, bueno, para el maltrato hay un conducto regular que es, si son miembros, hay un proceso de disciplina, y en el caso de ser necesario, los pastores deben aconsejar. Si su esposo la está maltratando, usted debe ir a las autoridades competentes y entablarle una demanda, porque hay muchos que dicen, mamita, aguante, que es, ya cuando ¡pum! La pobre hermanita para salió lesionada o hasta muerta. Bueno, pero no quiero hablar ahora de eso, eso está para un tema más adelante. Y tenemos el último de esta parte, la intimidad. La intimidad. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y la última declaración es: los dos serán una sola
carne. Y esta cláusula final nos presenta, mis hermanos, la prescripción divina para el matrimonio bíblico, lo que significa el símbolo y sello de las dos primeras cosas, la separación y la unión. Entonces podemos entender la intimidad conyugal como el último paso que simboliza la seriedad e intención legítima de formar un nuevo hogar. La concretización del acto sexual en el caso de aquellos que ya dejaron a los padres y declararon fidelidad vitalicia simboliza en la esfera física lo que ya sucedió en una forma espiritual. Timothy Keller, voy a citarlo, dice: el matrimonio es una unión tan profunda entre dos personas que prácticamente se convierten en una sola, lo que especifica la palabra. La expresión unir significa establecer una alianza o contrato irrevocable. Esta alianza o pacto unifica todos los aspectos de la vida de ambas personas, donde se pierde la independencia y en el amor se entregan por completo el uno al otro. Por tanto, llamar al matrimonio una sola carne significa que el sexo es tanto como un símbolo de esa unión legal y personal como un medio para realizarla. La instrucción bíblica es que no debes unirte físicamente con alguien a menos que estés dispuesto a unirte con esta persona también emocional, personal, social, económica y legalmente. No te desnudes ni te vuelvas físicamente vulnerable ante otra persona sin ser también vulnerable en todos los demás sentidos, porque has renunciado a tu libertad y has asumido el compromiso de matrimonio. Ahora, el apóstol Pablo cita Génesis 24 para describir ese misterio del matrimonio como una metáfora de las realidades profundas. Por tanto, yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, esa unión espiritualmente hablando de Cristo con su iglesia. Mis hermanos, es importante aclarar que Dios creó la sexualidad humana y no es pecado cuando se lleva a cabo dentro de los límites del matrimonio. No hay ninguna otra relación que Dios apruebe, hablando de sexualidad, que Dios apruebe si no es el matrimonio entre varón y mujer con un compromiso delante de él. Hebreos 13:4 nos dice que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso representa la expresión más alta y hermosa de la unión de dos seres humanos que ellos pueden experimentar. Y las relaciones sexuales, el diablo lo que quiere es engañar acerca o ir en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Dios dice dentro de los límites del matrimonio. Hay algunos que dicen que las relaciones sexuales solamente son para la procreación. No, es parte del mandato del Señor, pero no es solamente para ese tipo de cosas, sino para proteger, para preservar el matrimonio. A ver el siguiente. Atrás. Así, eso ya. Por tanto, el llamar matrimonio una sola carne significa que el sexo es al mismo tiempo símbolo de esa unión legal y personal y medio de realizarla. Aplicaciones. Para pasar al último punto. Debemos proteger el pacto conyugal así como su expresión y intimidad sexual. Dice 1 Corintios 7 que cuando hay un matrimonio, el cuerpo de ella no pertenece a ella, sino que pertenece a él. Y el cuerpo de él no pertenece a él, sino a ella. Por tanto, no neguéis mutuamente para que no venga y tiente Satanás. Hay cosas físicas, por supuesto, pero dentro de un matrimonio, o hay algunos que dicen, sí, mi cuerpo es mío, su cuerpo es mío, pero el mío no es suyo. No, dice la Biblia, habla recíprocamente que no neguéis ninguno el uno al otro en ese, a menos que sea por mutuo acuerdo. El esfuerzo satánico para revertir el orden de Génesis 2:24 pone la relación sexual en primer lugar y no como resultado de dejar y unirse, distorsionando y corrompiendo así la belleza que tiene como expresión natural del pacto. Por eso es que vivimos en una sociedad sexomaniática. El enfoque de la sexualidad parece ser totalmente desproporcional a lo que normalmente esperaríamos, a no ser que sea un punto de ataque en las tentativas del enemigo de desfigurar la imagen de Dios en el matrimonio. ¿Siguiente?
Padres y líderes espirituales entonces deben educar a sus jóvenes con respecto a la fórmula bíblica para el matrimonio y prepararlos de acuerdo con los principios bíblicos, pureza moral. Es un asunto primeramente de la gloria, de la santidad de la imagen de Dios, más que una opción para evitar enfermedades sexuales, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que es lo que enseña el gobierno. Vamos a repartir condones en las escuelas para que, y esa no es la forma de hacerles, enseñar a nuestros hijos que el Señor tiene preparado para él y para ella un esposo, una esposa, y que deben esperar ese momento para llevar a cabo. Y tenemos el cuarto punto de los puntos generales que fue ¿los recordamos? ¿El primero cuál es? Exclusividad. La entrada de la novia, segundo, los votos, tercero, La declaración del matrimonio. la declaración de matrimonio. La declaración de matrimonio tiene tres subpuntos, ¿cuáles son? Exclusividad. Exclusividad, Fidelidad. fidelidad, Intimidad. intimidad. Y ya después de que se han casado los novios, que se van felices para Cartagena, Santa Marta o Aruba, para donde puedan irse, o para el cafetal. La más Sí, sí, común. eso dice ay, que tiene que ser en el mar, ¿no? Donde el Señor permita. No Y te. estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice Génesis 2:25. Entonces, resultado de ese primer matrimonio, ellos están junto al paraíso, en ese lugar preparado por Dios, y ambos están desnudos. Ese término simboliza inocencia, transparencia, intimidad, también vulnerabilidad. Ahora, nosotros como ya conocemos la entrada en pecado, y cuando dice la Biblia, y estaban desnudos y no se avergonzaban, ahí el autor añade eso. ¿Por qué? Porque a causa de que nosotros ya estamos leyendo la Biblia desde acá y decimos, entonces lo miramos y por eso el autor dice, y no se avergonzaban. Entonces la pareja disfruta de esa luna de miel en la presencia del Señor y adoran. Y esto ya para terminar, la idea central de todo esto siguiente. Entonces, el matrimonio bíblico se constituye por el acto definitivo de dejar a su familia de origen y establecer un pacto con su cónyuge delante de Dios, culminando la consumación física de esa unión. Hay unas preguntas ahí sugeridas, y mientras usted la lee, no sé si hay alguna pregunta para finalizar con respecto a lo que vimos. O si no hay preguntas, entonces hagamos esta pregunta. ¿En qué sentido se entiende la idea de dejar a padre y madre? ¿La expresión está limitada al esposo o incluye también a la esposa? Ambos. Ambos, ¿verdad? Porque él puede decir, sí, mi amor, la Biblia dice dejarás a tu padre y a tu madre, pero vamos a vivir con mi padre. Ahora, hay circunstancias donde la vida, un accidente, el trabajo, algo que le tocó irse a ver con su padre. No es lo ideal, pero hay momentos donde quizás toque hacerlo, ¿verdad? Y tampoco no puede decir, por nada del mundo, jamás sobre esta tierra pisaría la casa de mi suegro. Pero tanto los padres, por supuesto creyentes, como los hijos deben entender eso. ¿Hasta qué punto el dejar está culturalmente condicionado? Por ejemplo, ¿puede significar una cosa en una cultura y otra en otra? Dejar es dejar, ¿verdad? Hay aspectos culturales, por ejemplo en la Guajira, allá las tierras no se venden, se heredan siempre, pasan de generación en generación, allá usted no puede cambiar la tierra. Entonces de repente el papá tiene una extensión de terreno que es de la familia y dice, mijo, coja ya ese pedazo de terreno. Bueno, eso también puede hacer acá, ¿no? Si tiene una finca grande, por ejemplo, cuando los hijos del rey crezcan, mijo, va a coger ya un pedazo de tierra y haga su casa, pues eso ya lo definen ellos, ¿no? ¿Cuándo les sonó? ¿Cómo el dejar para formar un hogar se relaciona con Génesis 1, 27 y 28, lo que hablamos del mandato creacional, y con la idea de que un hombre y una mujer en pacto reflejan la imagen de Dios, ahí Dios, que debería ser multiplicada y esparcida por la tierra? Pues ¿por qué? Porque ese mandato creacional nos dice que si el Señor así lo permite, parte del matrimonio es la procreación de los hijos, a menos que Dios envíe una providencia especial. Y un matrimonio cristiano que no quiera tener hijos está en rebeldía delante del Señor, amén.
porque un matrimonio se debe casar pensando en que van a cumplir ese mandato de fructificar y multiplicados. Por supuesto, hay sensatez en esto. Por ejemplo, hay una pareja que recién se casa y quizás él o ella viene un tratamiento médico, mi amor, por ahora, quizás ella, no puedo tener hijos, listo, démonos 6 meses, 1 año. Pero un matrimonio creyente que diga, no hijos por mi carrera, el cuerpo se me daña, es que tenemos que viajar, realizarnos en todos los sentidos, y de último pensemos en eso, están pecando delante de Dios. Ahora, Dios providencialmente decide, normalmente van a venir así, hay personas que pueden tener un hijo por causas médicas, 2, 3, yo quise tener más de 3, pero por cuestiones médicas de mi esposa no pude, pero ya por 3 por lo menos. Siguiente. Eso, Arley, ya eso lo dejamos en otras generaciones. ¿Es necesaria una ceremonia para unirse al matrimonio? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? porque el matrimonio es la unión sexual, ¿no? Como tal. La ceremonia es algo simbólico, ¿no? Sí, digamos que ahora con respecto a esto está el largo y tendido. En nuestra iglesia local, y conozco iglesias que ella llega de un hombre inconverso y pide la membresía y le dicen no porque tu esposo es inconverso. ¿Son casados? No. Porque no se han casado, mi esposo no quiere. ¿Cuánto llevan viviendo? 25 años. No es nuestra iglesia, alrededor. No, ustedes están viviendo en pecados. Eso no es bíblico. Una pareja no está viviendo en pecados si se están respetando mutuamente delante del Señor, y nosotros no podemos imponerle una carga a persona. Allá una vez me llegó una pareja, pastor, llevábamos 15 o 20 años viviendo en un libre, y llegamos de un pastor y nos dijo que estábamos pecando, y ahora ¿qué están haciendo? Llevamos 5 meses, ella durmiendo en su cuarto y yo en el mío. Y hermano, eso no es bíblico. Yo no lo puedo casar con usted, no somos parte de esta iglesia, y nosotros no casamos a personas que no conocemos, que no estén por lo menos asistiendo, porque ya hemos tenido problemas anteriormente. Problemas en el sentido de que un hermano llegaba, es que mi familiar quiere que lo case, y lo hacíamos, y a las hermanas se divorciaban y no había orden ni nada, y eso les dijimos, no lo volvemos a hacer así. El punto es que entonces yo le dije, eso no es bíblico, y traté de sentarme con él y le dije, si asisten un tiempo regular acá, podemos ayudarles con eso. Pero mis hermanos, un matrimonio es matrimonio delante del Señor en ese sentido. Allá hay una hermana que es miembro en estos momentos, su esposo, su esposo, no quiere casarse, dice que, ¿para qué? Entonces yo digo, bueno, usted no puede obligar a su esposo, pero en ese sentido, usted es la que está unida espiritualmente a Cristo, no su esposo, hasta que no reconozca a Cristo, hasta que el Señor no le salve. Entonces, esto es un tema que trae mucha carga a la persona. Este es un caso por allá cerca de La Plata. Una hermana, ella llegó, su esposo la abandonó y se fue con otra, ya tenía hijos, un nuevo hogar. Llegó a la esposa y le dijo al pastor, es que mi esposo me abandonó, ya tiene un hogar. Su esposo es su primer marido y usted no se puede volver a casar. Yo le dije, error, porque la Biblia dice que la mujer está ligada a su marido mientras éste vive, y cuando su esposo quebrantó el pacto es como si él hubiera muerto para usted de ese pacto, de esa alianza que hubo. Por tanto, él incumplió la alianza, el pacto, y usted ya queda libre con tal de casarse en el Señor. Porque esa mujer ya llevaba años, y no, el pastor me dijo que yo no me podía casar, que porque mi esposo era mi primer esposo y que yo ya no podía. Mi hermano, hay muchas cosas en medio de esto, donde traen más bien mandamientos de hombre que aspectos bíblicos o principios bíblicos para aplicar correctamente a un matrimonio. Ahora, a nuestra iglesia también han llegado personas en unión libre, los dos llegan al evangelio y conocen. ¿Qué es lo que los llevamos a hacer, hermano? Formalicen esa unión delante del Señor con un pacto, ya que los dos conocen del Señor, y más si quieren ser miembros, ustedes tienen que estar casados. Si uno de los dos no lo estuviera y hubiesen ciertas cosas, uno estudia cada caso, pero los dos son creyentes, los dos entienden, sí. Entonces vamos a colaborar en lo que nosotros podamos para que ustedes se casen, inviten a una familia, hermanos de la iglesia, y delante del Señor, pero entendiendo que ustedes ya son un matrimonio y síganse respetando. A la luz del papel reflectivo del matrimonio, representando la unidad y la diversidad de la Trinidad, ¿cuál es la contribución de la sexualidad humana? ¿Qué expresa? ¿Por qué Dios provee otras formas de expresión sexual fuera del pacto conyugal?
¿Qué dicen esas otras formas sobre la imagen de Dios? ¿Cómo pervierten su imagen? ¿Qué nos está diciendo aquí? El mundo se ha inventado nuevas formas, ¿verdad? Supuestamente de expresión sexual por fuera del matrimonio, que tú eres libre, es tu cuerpo, tu decisión. En Canadá ya se aprobó la zoofilia, sexo con animales. Hay países que ya han aprobado si es zoofilia, sexo con animales, sí, necrofilia, sexo con muertos, y hay países que lo han aprobado. Hay otro que dice que mi intimidad es con la naturaleza y van y se desnudan y abrazan un árbol y que estoy haciendo el amor con un árbol, dicen una locura por allá, en otro lado. No, eso tiene varios nombres, pero las locuras a las cuales ha llegado, o sea, desviados totalmente de la palabra de Dios. Siguiente. ¿Qué constituye el matrimonio? La unión sexual define el matrimonio, consuma el matrimonio. En otras palabras, la relación sexual constituye el matrimonio delante de Dios. Si una pareja de padre y madre hace votos de matrimonio pero no consuma su relación, ¿está casada bíblicamente?